La primera máquina de corte que tuve fue de 24 pulgadas y era una versión china, pero esta máquina era prácticamente manual. Y te cuento esto porque al momento de que comencé a utilizar la Juliet, me trajo muchos recuerdos a esa primera máquina que era una máquina profesional. Lo único que esta es una versión mucho más estilizada, muy compacta y la verdad es que estoy enamorada de esta máquina. Juliet es la máquina de corte de César y es la que en el día de hoy te voy a mostrar cómo instalar porque la verdad es que es un poco distinta a lo que estamos acostumbrados con plotters caseros. Esta máquina me recuerda a la primera máquina de corte que tuve, que fue una máquina de 24 pulgadas y este plotter de corte era lo que se le conoce los plotters profesionales. Es porque realmente hay muchas cosas que hay que hacerla manual, como por ejemplo levantar y bajar una palanquita para que se ajuste el vinil. La verdad para mí esa máquina fue un poco complicada, pero fue más por el tamaño. Yo la tenía literalmente al lado de mi cama y para poder utilizarla era un poco compleja. Hoy en día está por ejemplo Romeo, que tiene este mismo tamaño, y Julieta, que es de 12 pulgadas, en un tamaño mucho más compacto, pero son plotters ya un poquito más profesionales que los que estamos acostumbrados como Silhouette, Cricut y la Brother. Lo digo porque son máquinas que ya vienen con la automatización de que ellas te recogen el tapete y simplemente tú le mandas la configuración desde la computadora y listo. Pero con César es un poquito distinto, lleva un poquito de aprendizaje, pues no es difícil, sino que es diferente. Y te cuento todo esto para que me prestes atención porque te voy a enseñar cómo vas a sacar de la caja tu máquina, todo lo que trae, te ayudaré a conectarla y te daré unos tips personales para el cuidado de estas y todas las máquinas de corte. Además, vamos a configurarla desde la computadora para que estés lista para utilizarla. Lo primero es que esta máquina de corte viene súper bien empacada. En el empaque vino separada la parte de la corriente, o sea, vino la base, que es la caja conectora, y el cable que se conecta directamente a la corriente vino en dos cajas, y también trajo el cable para conectarla a la computadora. Cuchilla y adaptador de marcadores. Aquí están las instrucciones. Siempre te recomiendo leer las instrucciones porque cada fabricante te da algunas pautas al momento de instalar. Finalmente también tiene este tapete. Señores. ¡Ay, Dios mío, qué hermosa! ¡Yay! Súper empacada. Antes de instalar la computadora vamos a encenderla y para esto te voy a contar un poquito de mi tip para usar en todas las máquinas de corte. Pues mira, en mi país se va la luz, entonces como no es frecuente pero puede pasar, yo lo que hice es usar un UPS que se conecta a cualquier computadora o conocemos este aparato porque es para usarlo con las computadoras. Y lo que hice fue conectarlo aquí abajo a la máquina. Entonces, si se llega a ir la luz, no pasa nada.
para poder retirar este plástico necesitamos levantar la palanquita que está en la parte de atrás. De esta forma los rodillos van a subir y va a ser mucho más fácil poder retirar esto. Debes de hacerlo antes de encenderla por primera vez. En esta área de acá se colocan los cables. Aquí está el de la corriente, el de la computadora y también te permite ingresar una memoria USB. Esta es la cuchilla, la cual debes de ajustar de forma manual. Aquí tienes las dos rojas que son de 45 grados y la de el medio es de 60 grados. Vamos a usar una de 45 que es la cuchilla que por lo regular funciona bien con la mayoría de los materiales, sobre todo vinil. Y entonces vamos a tomar en cuenta lo que nos indican en las instrucciones. Y es que tomemos una tarjeta, puede ser una tarjeta de crédito, y vamos a dejar esa misma distancia en la cuchilla. Para eso lo que vamos a hacer es rotar en esta rosca hasta asegurar que esté completamente a la distancia que queremos. Ahora, para colocar dentro de la máquina simplemente damos vuelta a esta rosquita de acá y vamos a poder colocar la cuchilla. Ahora apretamos y estamos listos para el siguiente paso. La pantalla de esta máquina te permite que puedas cortar incluso sin necesidad de enviar desde un programa. Puedes con una memoria USB colocar los diseños y puedes cortar directamente. Ahora, lo que voy a hacer es un corte de prueba, simplemente para asegurarme de que la máquina esté cortando bien y de que todo esté correcto antes de seguir con el siguiente paso. Sigue los pasos que te estoy mostrando para que puedas ver los cortes de prueba. La verdad es simplemente darle a este botón. Me encantaría saber tu opinión sobre esta máquina en los comentarios. ¿La comprarías? ¿Qué te parece? ¿Te llama la atención? ¿Qué es lo que más te gusta o qué no te gusta? Te leo. Para conectar con la computadora puedes hacerlo vía Wi-Fi o con el cable. En este caso lo vamos a hacer con el cable. Y lo que he hecho es conectarla directamente a la computadora normalito. Ahora, debajo de la máquina hay un número de serie que es importante que lo anotes porque lo vas a necesitar para poder registrar tu máquina en el programa de Leonardo. Leonardo es el programa que va a manejar esta máquina Juliet de Caesar. En la página oficial de Caesar vas a encontrar cómo descargar el programa y el instalador te va guiando por todos los pasos que debes de hacer. Ya luego entonces sí, vas a colocar el número de serie para que puedas utilizar tu máquina desde la computadora. ¿Qué tipo de proyectos quisieras ver con la Caesar? Déjalo en los comentarios y nos vemos en la próxima.